Hola y bienvenidos. Este es el video número 62. Me da gozo, obviamente, estar con ustedes una vez más. Me gusta pasar este tiempo con ustedes cada domingo y ayudarnos a todos nosotros a aprender más de las palabras de nuestro Padre. Esta semana vamos a empezar una nueva parte de esta serie que he titulado ¿Qué dijo el Cristo en cuanto al Shabbat? Y el día de hoy creo que vamos a estudiar algunas cosas interesantes. Espero que para ustedes es una ayuda para ver lo que hemos platicado ya por 60 semanas sobre el hecho de que Shabbat no quiere decir sábado, solamente habla del séptimo día bajo el antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto, como hemos visto sobre las últimas semanas, hablando sobre el Levítico 23 y las trompetas, que Shabbat ya tiene un sentido espiritual bajo el nuevo pacto. Y este habla de un descanso que cada creyente puede experimentar por estar en Cristo. Y estar en buena relación con Jehová. Y entonces, hoy vamos a platicar sobre lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento sobre el Shabbat. Y vamos a empezar con dos preguntas, las cuales que les va a presentar en un momento. Pero por mientras vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad que nos prestaste esta mañana de estar juntos para estudiar tu palabra, para ver lo que contiene para nuestras vidas en cuanto a cómo conducirnos como creyentes en este mundo de paganos, de no de incrédulos, no creyentes, de los no regenerados. No es algo fácil, pero nos has capacitado por medio del amado y tu espíritu para poder vivir aquí mientras que esperamos la venida del Cristo. Te damos gracias por todo esto. Ayúdanos, Padre, porque obviamente nos falta tiempo hasta que venga el Cristo y regresa a este mundo. Aunque no sabemos el día ni la hora, entendemos que los señales están apuntando a algo muy cercano. Entonces, ayúdanos a estar preparados para este día, para poder pararnos en el día que viene nuestro Señor y andar dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias, te lo pido todo en el nombre del Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, al estudiar sobre Shabbat y en el Nuevo Testamento en específico, entendemos que al llegar a la primera época y los tiempos del Cristo, que el Shabbat había sido adulterado por los fariseos y saduceos. Quiere decir que no lo celebraron cada 7 días. No, lo que quiere decir es que ellos añadieron a lo que era el Shabbat verdadero. Añadieron muchas cosas, introdujeron el judaísmo. Y entendemos que el judaísmo es un producto de su tiempo en cautividad en Babilonia. Y como tal es menospreciar el Shem Jehová, como estudiábamos en la última serie. Tenemos que recordar que el judaísmo no es la religión de Jehová ni de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Es una mezcla de la ley y las tradiciones de los rabís. Y entonces llegamos a la primera época con una mezcla de tradiciones y de la verdad, y entendemos que este es algo adulterado. Aprendemos de las Escrituras en el libro de Santiago 1:27 cuál es la religión aceptable a Jehová. Entonces vamos a Santiago 1, el versículo 27. Santiago 1, 27. Aquí nos dice, la religión pura
y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y entonces entendemos aquí que está hablando de estar separados del mundo y cuidar a la familia de Cristo. Cuando hablamos de religión en este versículo, la palabra en el griego es 2, 3, 5, 6, es treskeia, y este habla de observación ceremonial. Entonces, si hay una ceremonia que queremos guardar, es esto, y esta es pura religión sin mácula delante de Jehová, nuestro Padre. Vamos a volver al Antiguo Testamento en Isaías, en el capítulo 58, Isaías 58, y aquí vamos a ver lo que Jehová dice en cuanto al ayuno, porque empezando en el versículo 6 y vamos a terminar en 14, nos habla mucho y claro sobre lo que es aceptable a Jehová. Dice en versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Recuerden, estamos hablando de esto bajo Shabbat en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Y también estamos mirando lo que Cristo hizo antes de ir a la cruz, cuando mostró a los fariseos y saduceos y a los judíos y aclaró la palabra de Dios ante ellos cuando hablaba acerca de estas cosas. Y entonces miramos que lo que Cristo estaba pidiendo de los fariseos y saduceos no es lo que ellos estaban haciendo. Estaban echando más carga sobre la gente y más yugo sobre la gente. Entonces, versículo 7. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? Y entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Y entonces otra vez, cuando miramos a los fariseos y saduceos en la primera época, estaban pervirtiendo la palabra de Dios, menospreciando el Shem Jehová por vivir sus tradiciones. También versículo 10, y si derramaréis tu alma al hambriento y saciaréis el alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, obviamente, cuando lo miramos de una manera espiritual, estamos hablando de quitar de la vida del creyente o de los, en este caso, de los fariseos y saduceos, la mentira y reemplazar la mentira por la verdad. Es lo que Cristo dijo, que era el camino, la verdad y la vida. Y entonces Él trajo la verdad a estas personas. Pero como ya sabemos, si Dios no ha dado oído para oír y ojo para ver, no van a poder recibir la verdad y vivir en la verdad. Entonces, versículo 11. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y cuando hablamos de aguas, obviamente aquí literalmente Dios va a saciarnos, pero hablamos en el Nuevo Testamento de agua. Muchas veces se refiere al Espíritu Santo y la verdad. Y entonces otra vez, manantiales de aguas, hablamos sobre la verdad
que va a brotar en una persona entre los de la iglesia, los elegidos, cuando andamos en el ayuno, en la religión pura y sin mácula, como miramos en Santiago 1:27. Dice también, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del Shabbat tu pie y de hacer tu voluntad en mi día santo, y al Shabbat llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, obviamente, cuando llegamos a la primera época y tenemos a estos fariseos, saduceos, imponiendo sobre la gente más yugo, más carga, entendemos que lo que Isaías dijo aquí, profetizó aquí, habla del día cuando Cristo viene y cuando Jehová pone su ley en el corazón de su gente, los elegidos, y que viven en acuerdo con la voluntad de Jehová, no haciendo su propia voluntad ni hablando sus propias palabras. Algo que miramos en el Nuevo Testamento, bajo los fariseos en judaísmo. Y es por eso que Cristo dijo tantas veces en el Nuevo Testamento, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de las tradiciones que recibieron desde el tiempo en Babilonia y hacia adelante. Entonces Cristo aclaró y puso en contexto toda la ley, pero entendemos que ellos no la recibieron, no recibieron las palabras de Dios. Entonces, para entender esto, vamos a Juan capítulo 8 y recuerden lo que Cristo dijo aquí cuando Él hablaba acerca de entender sus palabras. Él dijo en el versículo 31 y 32, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aún más adelante leemos en el versículo 43, cuando él estaba hablando a estos fariseos, dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Obviamente entendemos de esto lo que leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 12, que el ojo para ver y oído para oír, ambas cosas son de Jehová. Y entonces entendemos aquí que para ellos no entendían porque no podían oír las palabras de Cristo. Y entonces vamos a mover a Juan 14, 15. Juan capítulo 14, el versículo 15. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces entendemos de esta palabra amáis, este es agapao, que viene de ágape. Agapao es el verbo, es poner en práctica el sustantivo ágape. Y entonces cuando ellos estaban hablando en la primera época de seguir tradiciones y los fariseos otra vez estaban poniendo más yugo y más carga sobre la gente, entendemos que no estaban viviendo la pura religión ni haciendo el ayuno que agrada a Jehová, y así no estaban guardando el verdadero Shabbat, que habla de traer descanso. No estaban trayendo descanso a las vidas de la gente. Vamos a brincar a Juan 15, el versículo
15, el versículo 10. Aquí Cristo dijo, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi ágape, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y entonces, miramos aquí, cuando hablamos de amor, hablamos de guardar los mandamientos y hablamos obviamente de obediencia. Vamos al versículo 14 en el mismo capítulo 15. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces, obviamente, cuando llegamos a la primera época otra vez y el Nuevo Testamento y hablamos del Shabbat y hablamos de guardar los mandamientos, hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos en cuanto a lo que quiere decir bajo el nuevo pacto. Y esto lo vamos a ver en un momento, pero vamos a Primera de Juan y vamos a ver en capítulo 5, el versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Dice, este es el ágape de Jehová, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y entonces entendemos que ágape es guardar, esta es la palabra tereo, quiere decir sin cambio. Entonces, cuando hablamos de Shabbat, del antiguo pacto, lo que vamos a ver en un momento en el libro de Deuteronomio, donde habla de no hacer ninguna obra y también habla de guardar el séptimo día, tenemos que preguntarnos que bajo el nuevo pacto lo que quiere decir. Lo hemos visto semana tras semana desde que empecé esta serie sobre Shabbat. Pero ahora vamos a ver lo que dice Cristo y lo que dice Jehová en cuanto a estas cosas para nosotros bajo el nuevo pacto otra vez. Entonces, dice, déjame leerlo en versículo 3, este es el ágape de Dios, que guardamos sin cambio sus mandamientos. Y vamos a Juan, 2 de Juan 1, 6. 2 de Juan 1, versículo 6. Aquí nos dice casi lo mismo. Este es el ágape, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en Cristo. Entonces, esta palabra andar aquí en este versículo es peripateo, es número 4043. Y aprendemos de Vines que este está utilizado como caminar, pero de una manera literal y figurativo. También se usa en ocasiones del estado en el que uno vive o de aquello a lo que se ha dado una persona. Figuradamente, significando todo un conjunto de actividades de la vida individual. Se aplica a la observancia de ordenanzas religiosas, así como a la conducta moral. Recuerden, Santiago 1:27 nos dice cuál es la ordenanza religiosa que debemos seguir. Entonces, también habla de la manera en que nos conducimos en la vida como un regenerado o como la eclesía. Y entonces, otra vez, cuando hablamos de guardar los mandamientos de Cristo, como Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hemos visto que ágape es guardar los mandamientos sin cambio. Obviamente nos presenta con unas preguntas muy grandes. Voy a hacer las preguntas en un momento, pero vamos a Juan 5, 19 al 20. Juan 5, 19 al 20. Y aquí vamos a ver algo muy importante. En el versículo 19 dice el Cristo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Vamos a brincar al versículo 30. El versículo 30 en el mismo capítulo. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, cuando hablamos de nosotros, debemos hacer lo mismo, ya lo miramos, es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles o pesados. Y entonces, como miramos aquí, Cristo no hace nada de sí mismo. Entonces, nos lleva a estas dos preguntas en cuanto al Shabbat. Si Jehová quebró su propia ley acerca del Shabbat por mandar a Israel pelear en un Shabbat. También la otra pregunta es que si Yeshua, aprendiendo del Padre, como hemos visto, que acabamos de ver, que dijo que solo hace la voluntad del Padre y no su propia voluntad, que si Cristo también quebró la ley del Shabbat en el Nuevo Testamento. Recuerden, cuando miramos en el Nuevo Testamento, este fue el argumento de los fariseos contra el Cristo, que Él estaba quebrando el Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de todo esto sobre guardar sus mandamientos, hacer lo que agrada a Jehová, la religión pura y sin mácula, y el ayuno que agrada a Jehová. Obviamente todo esto habla de obedecer sus mandamientos. Entonces, vamos a Josué 6:4. Josué 6:4, vamos a volver al Antiguo Testamento y aquí en este versículo vamos a ver la caída de Jericó. Y en esto escuchan lo que leemos. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Notan, por 6 días van a hacer esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día, el día Shabbat. Recuerden lo que Jehová había dicho sobre esto. Lo vamos a leer en un momento. Pero dijo, al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces entendemos aquí, si el Shabbat es todo lo que el hombre dice que es hoy en día, aún Jehová está quebrando con su propia ley. Obviamente no es así, pero vamos a ver el por qué. Entonces, vamos a Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Y vamos a ver la ley en cuanto al Shabbat. Te acordarás del día Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es el Shabbat de Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna. Notan esto. Cuando leemos Josué 6:4, ellos estaban haciendo obras. Dice, no harás en él obra alguna. Tú
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día Shabbat y lo santificó. Entonces, cuando hablamos de todo esto y dice, no harás ninguna obra, entonces, ¿qué debemos pensar en cuanto a todo lo que acabamos de leer? Cuando hablamos de Santiago 1:27, Isaías 58, cuando hablamos de lo que Cristo dijo, que son mis amigos si guardan mis mandamientos, y lo que también dice en 1 de Juan 5:3, 2 de Juan versículo 6, ¿qué hacemos con todo esto cuando la ley a nosotros es bien clara? Quiero que ustedes recuerden lo que acabamos de ver. Dice que tú no debes hacer ninguna obra tuya. Las palabras del mandamiento revelan esta palabra muy importante, la palabra tuya. Entonces, miramos que está restringiendo la prohibición al trabajo humano que cada uno realiza en su propio empleo o negocio, y no al trabajo divino. Entonces, miramos que ellos no deben de hacer su propia obra, la obra humana. Recuerden, hemos hablado mucho sobre esto, que este fue para ganar favor en los ojos de Jehová, bajo el antiguo pacto que hizo con ellos en Monte Sinaí. Pero ahora estamos bajo el nuevo pacto. Cristo cumplió con todo esto cuando fue a la cruz. Entonces, el mandamiento a llevar el arca alrededor de los muros en el Shabbat fue realmente obra de Jehová. Él mismo lo ordenó por el bien de las vidas de sus siervos cuando estaban expuestos a los peligros de la guerra. Entonces, vamos a brincar a Lucas 6:9. Lucas capítulo 6, el versículo 9. Y vamos a ver lo que Cristo dijo aquí en cuanto al Shabbat. En el versículo 9, hablando Cristo a los fariseos y los judíos. Recuerdan, en el Nuevo Testamento, antes de la cruz, él enfocaba en Israel literal. Y él dijo en versículo 9, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Recuerden lo que nos leemos ahorita en Isaías 58 en cuanto a lo que agrada a Jehová en cuanto al ayuno. Es ayudar, levantar la carga, levantar el yugo. Es hacer bien y no hacer mal. Es salvar la vida. No quitar vida. Entonces miramos aquí que Cristo está aclarando la ley en cuanto al Shabbat. Este es algo muy importante que no debemos olvidar cuando hablamos de lo que es el mandamiento bajo el nuevo pacto. El problema más es el hecho de que los fariseos y saduceos enseñaron reglas y tradiciones del hombre en vez de Dios. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de judaísmo, es lo que ellos estaban enseñando, reglas y tradiciones. Vamos a Isaías 29:13. Isaías 29, el versículo 13. Otra vez, hablando de lo que Jehová mandó a Israel por medio de su profeta Isaías. Versículo 13 dice,
Pues dijo el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Otra vez es lo que acabamos de leer en Lucas 6:9. Cristo estaba diciendo, entonces, ¿qué es más correcto, más puro hacer en el día Shabbat? ¿No es hacer la voluntad de Jehová? Lo que miramos, por ejemplo, en Josué 6:4. Dios estaba salvando las vidas de su gente. Entonces, cuando Cristo vino para aclarar estas cosas, para poner ley en su contexto. Entonces me pregunto, ¿por qué hoy en día hay mucha gente que creen que deben de guardar nuestro día sábado como un Shabbat? No es correcto. No es algo que enseñan las Escrituras, ni que enseña Jehová ni Cristo. Vamos a brincar a Mateo 15, el versículo 2 y 3. Mateo 15, versículos 2 y 3. Aquí nos dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Otra vez, aquí estamos hablando de judaísmo, las tradiciones, pues no se lavan sus manos cuando comen pan. Pero él les respondió y les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces él sigue mostrándoles cómo ellos estaban quebrando el mandamiento para seguir su propia tradición. Otra vez, enseñaron reglas y tradiciones del hombre en vez de los mandamientos de Jehová. Vamos a brincar a los versículos 7 y 8. 15, 7 y versículo 8. Él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con sus bocas y de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Otra vez lo mismo que miramos en Isaías 29:13. Vamos a brincar a Marcos, capítulo 7, Marcos 7, los versículos 8 al 13. Dice en 8, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Bien invalidéis el mandamiento de Jehová para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, Cristo está mostrándoles cómo ellos estaban quebrando no solamente este mandamiento de honrar a su padre y su madre, sino estaban quebrando el mandamiento sobre el Shabbat. Entonces, vamos a brincar a Romanos 3:13. Romanos 3:13 nos dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Entonces aquí miramos en Romanos 3:3 que no hay uno justo ni aún uno. Y recuerden, la justicia para ellos tenía que ver con guardar toda la ley.
pero ellos habían añadido a la ley muchas tradiciones. Entonces echaron encima muchas cargas, muchos yugos. Y miramos aquí en este versículo que su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua están engañando a la gente. No nada diferente a hoy en día a los que dicen que debemos guardar el Shabbat igual como lo hicieron en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. Entonces, obviamente, hablamos de las obras del hombre y no hay nada que el hombre puede obrar para ganar el favor de Jehová. Entonces, cuando vino Yeshua, no anuló la ley del Shabbat, sino que la aclaró, y es decir, que él la puso en su contexto apropiado. Él lo dijo, que vino a cumplir la ley. Entonces, cuando miramos todo lo que el Cristo dijo en cuanto al Shabbat, fue para aclarar y poner en contexto para estos que estaban viviendo bajo judaísmo lo que quiere decir Shabbat. Mire, hasta hoy en día los judíos están cometiendo el mismo error por intentar ganar favor con Jehová por guardar la ley, porque no han aceptado que el Mesías ha llegado aquí en el mundo, ha aclarado, ha puesto en contexto el Shabbat, ha cumplido con la ley y ya no es necesario de hacerlo como ellos lo hicieron. Entendemos que Shabbat habla de otra cosa que es espiritual. Es un descanso interno, un descanso de intentar ganar el favor de Jehová por hacer nuestras propias obras, como mirábamos ahorita en Éxodo capítulo 20 en cuanto al Shabbat, hacer obras humanas. Pero los hombres siguen haciendo lo mismo hoy en día porque no entienden lo que es terrenal versus celestial o literal versus espiritual. Bueno, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en la vida de ustedes. Chao.